Y bueno, queridos patitos, vamos a hablar con ocasión de esa historia que surgió respecto de que España es uno de los países de la Unión Europea donde menos crece el precio de paquetes turísticos. El informe se refería a datos del pasado mes de julio. Y esto contrasta con, bueno, detrás de España se situaban destinos como República Checa, más 1,9%, Albania, más 1,4%, Austria, más 1%, Portugal, más 0,4%, mientras que los mayores incrementos se han registrado en paquetes adquiridos en Francia, 22,2%, Italia, más 19,5%, Chipre, 16,7%. En el conjunto de la Unión Europea, los viajes combinados fueron un 6,6% más caro, con paquetes nacionales creciendo un 11,1% y los internacionales aumentando un 5,7% respecto de los meses respecto de 2022 y 2023. El tema del turismo es algo recurrente. A veces hay la idea de que un país debe elegir un campeón nacional para ser el tractor económico. Como si no pudiera haber un engarce respecto de varia panoplia de proyectos, por ejemplo, con el ámbito industrial. Hemos citado Italia, Francia e Italia son parte del G7, lo mismo que Canadá, Estados Unidos, el propio Reino Unido. Y por tanto, ahí hay una diversificación económica para no depender de algo. Recordemos, aquellos que hicieron unas galas del ámbito del turismo y que luego se vieron sacudidos por atentados terroristas, recordemos en los años 90, pero luego a comienzos del siglo XXI también, ligado al comienzo de las primaveras árabes, ese momento en el que en 48 horas toda la población turística de Túnez salió por el aeropuerto, en parte para no volver. O lo que pasó también en Egipto con aquellos asesinatos de terroristas en la explanada de las pirámides en Giza. Por tanto, el tema del turismo es un elemento importante, vidrioso, a la hora de entender cuál es su posición respecto del mundo en el que vivimos. Y que hay zonas que se han fijado, por ejemplo, en el Estado español, como por ejemplo Corea del Norte. Corea del Norte intentó hacer un émulo de mezcla de marinador o venidor o la manga del Mar Menor en su territorio. Luego fue olvidado y por problemas internos económicos que son evidentes para todo el mundo. El tema del turismo, en el caso del Estado español, surge fundamentalmente en los años 60, aquello que hemos comentado alguna vez, de tratar de transformar la sociedad con esos efluvios socialistas, sindicalistas de los años 30, con esa industrialización fundamentalmente encadenada de finales del siglo XIX, comienzos del XX, con una destrucción de la zona más rica que tenía el Estado español, que era la actual Andalucía, que en buena medida, a comienzos del siglo XIX, el País Vasco era tradicionalmente pobre, por eso la relación con los vascos que emigraban o que iban al tema pesquero o al ámbito militar, siempre con la garantía, importante, la garantía del autogobierno, de la foralidad, para el territorio vasco, que no molestaba porque como era un territorio pobre en buena medida, pues entonces, bueno, esta tradición institucional, jurídico-política, pues, bueno, además aportaban mucho más por encima en tema administrativo, en la corte, con escribas, en términos egipcios del término, es decir, el cuerpo administrativo, vizcaínos, y luego participación en la Armada y en otros cuerpos del marco del ejército de las Españas. Por tanto, era un quid pro quo
bastante aceptable, pero en el siglo XIX elementos como esos vectores de ferrerías que habían estado y que tenían su importancia ecológica porque se nutrían de árboles, pero luego los volvían a replantar. Por tanto, había una industria potencial con la potencialidad de los minerales, del tema el tema náutico de los barcos, de la construcción naval y muchas otras cosas que eclosionaron en el siglo XIX en el País Vasco. Pero luego, evidentemente, está el ámbito de la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura de Franco, el hecho de la retirada a finales de los años 50 de las artillas de racionamiento y los acuerdos para la estabilización, los planes de estabilización, los tecnócratas del Opus Dei. Y la creación, o recreación más bien, de una clase media en los años 60 que podían generar ese consumo porque los ingresos y gastos familiares generaban un dinero extra que podía ser invertido en primer término en una suerte de vacaciones familiares. Sí, con el 600, yendo con Ciento y la madre, con el gato, con el pajarito, y la abuela, y los hijos, y todo el mundo en ese 600, por carreteras todavía un poco edificantes, recordando que había un proyecto de calzados, de calzadas con firmes especiales en Primo de Rivera, y que hubo en esos años de los 20 y los 30 unas muchas matriculaciones de vehículos, pero luego pegó un bajón con la guerra civil, el primer periodo del franquismo, hasta que se volvió a un esquema que ya sabía el Tercer Reich, Adolf Hitler, Volkswagen, con aquel coche que era un coche para el pueblo, que en principio las Autobahn, pues non è vero, ben trovato, pues, se utilizaron para el transporte interno, pero no estaba previsto para eso, sino para el transporte de tropas, más allá de lo que habíamos visto en la guerra franco-prusiana del transporte de tropas por ferrocarril. Pero aquí había evolucionado el pensamiento para el transporte camión, en el ámbito del automovilismo. Por tanto, ahí está el asunto de los años 60. Recordemos, ya en los periodos anteriores a la Guerra Civil, es decir, en la Segunda República y antes, en el propio Benidorm nos encontramos con el Hotel Bilbaíno, que es el primer hotel en abrir en la localidad alicantina. Esto es importante porque también en este elemento hubo un bajonazo hasta que José Zaragoza, alcalde de Benidorm, retoma esa tarea haciendo ver cómo que es el iniciador y cómo es el que pega el megaboom en el ámbito de esta localidad, como localidad señera respecto de otros elementos, y tuvo, por ejemplo, la buena idea de hacer un convenio con la caja de ahorros vasca, vizcaína, para que una suerte de grupos, un grupo de recién casados, fueran a celebrar su luna de miel a Benidorm. Con lo cual ahí comienza el actual estado de cosas, a pesar de que, como os he dicho, el primer hotel es el Hotel Bilbaíno en Benidorm, pero el estado de cosas empieza con José Zaragoza y con esa relación para que haya una presencia vasca en asunto de Benidorm, hasta el punto de que dicen es un constructo entre vizcaínos, vascos y ingleses, en buena medida. Y a partir de ahí llegaron las suecas, con las películas aquellas de Alfredo Landa y todos aquellos actores de la época que conjugaron primero con ese turismo interior que comienza a dar paladas de carbón para generar esa industria, con la problemática dual respecto de la destrucción natural y la ausencia de normativa respecto de estos espacios, de no construir tan cerca de la playa, con esa en Benidorm es paradigmático, es como en Las Vegas de España, con Las Vegas ligado con Manhattan, con todos esos rascacielos que se han ido construyendo,
y con un esquema de cosas que parecería que es insostenible, un poquito como Las Vegas, pero es a lo contrario. Es un esquema que se ha ido construyendo sobre la sostenibilidad y ligado con el tema del medio ambiente, cosa que se puede evolucionar. No todo está destruido y es para el fin de los tiempos y es para siempre. No, estas cosas pueden evolucionar y se pueden volver a poner ladrillos nuevos y reordenar la situación territorial y del ordenamiento urbanístico de manera que pueda elaborarse una proyección hacia el futuro, a pesar de que, como decía, la relación con Las Vegas es bastante más realista porque hubo un miembro del ámbito eclesiástico que dijo que era la ciudad del pecado y de la perdición, y por eso en la zona del Rincón de Lois, en la parte de arriba, nos podemos encontrar una cruz de cuando se oró, se rezó por el futuro de los Benidormís para esta situación bastante pintoresca. En buena medida esto lo meto en Jacal Pastor en el Estrecho, Ceuta Melilla y Sáhara, en aquella novela que está disponible en Amazon. Y que, bueno, pues ciertamente el turismo tiene una permeabilidad importante y aquí nos encontramos, por ejemplo, modelos de confrontación. Como por ejemplo pasa con Barcelona. Barcelona, hemos dicho alguna vez respecto de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que fueron una posibilidad para la reapropiación del esquema mediterráneo, porque era una ciudad ciertamente bañada por el mar Mediterráneo, a la que cantó Serrat con aquella canción tan bonita, y que en buena medida, hasta los años 90, hasta finales de los 80, comienzos de los 90, en buena medida estaba de espaldas al mar Mediterráneo, sobre todo en esa zona que está ligada a, luego hicieron ahí un centro comercial cerca del puerto, en la confluencia con el final de la Rambla, y ahí tenemos la Villa Olímpica, unos elementos que habían cambiado la orientación de la ciudad y con aquella ciudadela que en buena medida estaba disponible para lo que Espartero dijo, que a Barcelona hay que bombardearla cada 50 años para que no se vuelva a cometer locuras como el 11 de septiembre de 1714. Bueno, la locura final fue la derrota, pero evidentemente desde el Tratado de Utrecht hasta la propia derrota en la conquista de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, nos encontramos con un periodo prácticamente de un año en el que los catalanes fueron por su rollo y se trataron de defender hasta la derrota final, aunque evidentemente había catalanes en el sentido austracista, pero también en el ámbito de Felipe, y eso evidentemente sería prolijo, sin tener que mencionar el ámbito de los butiflers y el tema de una universidad para cierta localidad de interior, que fue el premio que buscaron por su lealtad con Felipe V de Borbón. Eh, Creo que sobrino, nieto de Luis XIV de Francia. Y está a su vez hijo de Luis XIII y hijo nieto de Enrique IV de Francia, Enrique III de Navarra, de la dinastía Borbón, sí, pero adherido al ámbito de la herencia del reino de Navarra, lo cual ciertamente da el asunto de la permeabilidad a un lado y a otro del reino de Navarra en las cadenas, tanto en el escudo de armas del reino de Francia como en el reino de España. Pero no, ese no es el tema, sino el tema del turismo. La OIT, la Organización Internacional del Turismo, tiene su sede en Madrid, y es algo curioso que en España ha surgido el tema del no turismo, con esa diversidad de posibilidades turísticas. Hay turismo de masas, ya en los años 60 y 70 había el turismo ligado a los campings, que podían haber evolucionado, pero parece que esto no ha triunfado, a los modelos de casitas, como podemos ver, ligados a los parques nacionales en Estados Unidos, casas de madera, con, bueno, pues su esquema de cosas que dicen que el señor
Rui Mateos, en una de sus empresas, dentro de la matriz Rumasa, tenía algo parecido a esto, pero me parece que este esquema no cuajó. El esquema de estas pequeñas casitas individuales, aunque luego se retomará en cierta medida con las casas rurales, pero con un esquema no de masas, sino un esquema un poquito más selecto y limitado en el número de potenciales clientes, de usuarios. Por supuesto, nos encontramos, además de los campings y de este ámbito del turismo rural, nos encontramos turismo más ligado a experiencias, como por ejemplo es el tema del Camino de Santiago, pero que no ha sabido gestionarlo, por ejemplo el Camino Lebaniego, y otras realidades en las que también nos encontramos el turismo sanitario, con lo que supone la sanidad en el Estado español respecto de gentes que llegaban incluso de la Unión Europea para tratamientos, sobre todo con cierta idea y localizado en ciertas zonas de la costa mediterránea, especialmente lo que es Alicante, Almería, Málaga, de británicos, pero también de otras nacionalidades, el tema de Baleares, el tema de Canarias, que en buena medida el tema en Baleares y en Canarias viene derivado de la ausencia de un terreno demasiado extenso, a pesar de que no recuerdo si era sentados o de pie. Toda la población de la humanidad cabría en Mallorca. Para aquellos que hablan, esto lo vino desarrollado por el amigo Alberto Pleguezuelos en su canal, si se piensa que hay superpoblación, es falso. En la humanidad no es tanto respecto del espacio del planeta, pero otra cosa es el hecho de la combinación de los recursos y su logística respecto del lugar donde se producen al lugar donde está el ser humano, porque evidentemente el ser humano no puede vivir en todos los espacios. Y los lugares donde se vive, en las ciudades, son los mejores para la agricultura. Es una concatenación, porque evidentemente, tanto para la agricultura como para nuestra urbanización, nos gusta vivir al lado de ríos, para nuestro consumo acuoso. Y evidentemente para regar, pues estaría muy bien tener el agua cerca. Por lo tanto, el mejor terreno ya lo estamos usando para las ciudades. Con lo cual hay que buscar elementos que sean sustitutivos para generar este ámbito agrícola-ganadero que viene desde la etapa del neolítico calcolítico y la transformación del ser humano desde el ámbito cazador-recolector hasta el sedentario, que empieza a generar esos núcleos de construcción agrícola-ganadera, también pesquera, para la transformación del ser humano, que fue fundamental y vital. Y por lo tanto tenemos actualmente también el hecho de las montañas, de los bosques, pongamos Japón como ejemplo, que no todo el territorio es practicable no ya para la vivienda, sino también para la etapa agrícola y ganadera, para la gestión del ámbito, de dónde vivir, de dónde tener sustento. Por eso siempre ha habido dificultades con el ámbito de Japón. Otra cosa es el ámbito del turismo, y que no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. En el caso de Japón, evidentemente todo el mundo sabe que hay turismo importante, pero eso no es óbice para que haya empresas que vienen derivadas del siglo XIX, siglo XX, de la construcción de keiratsus, de conglomerados, que, pues como Mitsubishi y otros, que generan economía productiva. El doctor Irving Gatel hablaría del tránsito de la mentalidad del pensamiento agrícola y ganadero, de que la economía real del valor de lo que se produce es lo que tenemos en la mano, y que el nuevo modelo económico sería de aquello que se puede vender en el mercado, porque haya demanda, más allá de esa capa
respecto de los sustentos básicos y de los bienes primarios, estarían otros bienes, en buena medida podemos calificarlos de suntuarios, aunque podría ir de un patito de hule hasta unas producciones de Cartier o de Dolce y Gabbana, que no son algo de primera necesidad, de manera objetivamente hablando, pero que puede ser de gusto de mucha gente. Hasta el punto de que los modelos de sanciones internacionales, por ejemplo en el caso de Argentina, antes de la Guerra de las Malvinas, funcionaron porque bien es cierto que había productos sustitutivos, nacionales argentinos, pero el argentino que tenía disponibilidad, que tenía parné, lo que quería no era el sustitutivo de Dolce y Gabbana y de Cartier del ámbito nacional, quería los originales venidos de París o de Nueva York, Por lo tanto, quería el catálogo original, y si no podían importarlos, pues evidentemente eso generó una fricción que acabó en una disfunción y en desapego respecto del régimen de ciertas capas, con lo cual fue fructuoso el ámbito de esas sanciones. La economía, por lo tanto, es importante, fundamental, entender el marco general en el que estamos y saber diversificar. Evidentemente, el tema del urbanismo es importante, el tema de la relación con la libertad y de la no gestión de los espacios en el ámbito del dirigismo. Que esto se ha vivido en la Unión Soviética respecto de la gestión del espacio en el urbanismo y en la vivienda, no sobre el turismo, pero sí sobre el marco de esas viviendas para la socialización con cosas que todo el mundo sabe. Había un esquema de cosas, sobre todo en ese mundo, pero también en el franquismo, de casas ligadas al ámbito del trabajo, para el descanso del obrero, y que eso era en buena medida una salvaguarda para que no tuvieran que gastar un dinero extra, pero estaba dentro del marco de la empresa, cosa que remite a los keidatsus en Japón, que uno puede, parece que esto todavía pervive en cierto sentido, puede hacer una vida dentro de la empresa, y la empresa es como una segunda patria para los trabajadores. Se levantan, hacen los ejercicios por mañana, pueden cantar el himno de la empresa, tienen la banderita de la empresa, consumen todos los productos electrodomésticos en la empresa, cosa que en muchos casos no sabemos en Occidente respecto de todos los productos que pueden llevar a incluso estas casas de recreo para los trabajadores, cosa que, por ejemplo, en la RDA, en la zona báltica, heredada del Tercer Reich, el programa de trabajo para la alegría, e incluso esos cruceros que se hacían, en el cual hasta ese momento el trabajador en medio alemán pues no había tenido ninguna posibilidad en ningún momento previo para hacer estas cosas, cosa que evidentemente suponía un detraimiento económico que luego se pagó con la inevitabilidad de la Segunda Guerra Mundial por la crisis económica y el hecho de que habría entrado en pérdida, en quiebra, el Estado alemán de no haber entrado en guerra en el año 39. Ya fue un milagro porque lo quería hacer en el 38 de todas las maneras, y de aquella manera se llegó al compromiso de Múnich, que alargó un año más el periodo de entreguerras, por lo menos en el frente occidental. Y por tanto ahí tenemos un asunto bien curioso, en el que ahora el turismo se ha liberalizado. Hay quien dice que afecta al ámbito del urbanismo y de la vivienda, dejando de lado la posibilidad de que haya viviendas que no es que de ser posible para su alquiler, para ciudadanos, por tener mayor potencialidad el tema del turismo, dejen de ser para alquiler a ciudadanos en determinados municipios para convertirse en viviendas turísticas. Podían ser viviendas que estuvieran en barbecho, viviendas llamadas vacías, o segundas residencias de determinadas personas en las que pueden tener derecho y que vayan solamente unas semanas al año, determinadas, en momentos puntuales, y que, pues en determinadas circunstancias pueden convertirse en viviendas turísticas, según el marco general de la economía. Por lo tanto, evidentemente, en este esquema de cosas hay que saber muy bien en dónde uno se sitúa y, por supuesto, en el otro lado, en el del consumidor,
En este año se han vuelto a establecer marcos de referencia en donde se han pedido créditos de consumo para la toma de vacaciones. Y ni lo tempore, y para eso está la película Barrio de Fernando León de Aranoa, a pesar de que a mí me gusta más Familia. Pero Barrio se establece la idea en un extrarradio de Madrid que si no se puede ir de vacaciones, no se va de vacaciones. Hay la idea de que si no se puede ir de vacaciones, se pide un crédito de consumo para poder adelantar ese dinero y luego ya se irá pagando. Lo cual, si te vienen mal dadas, como por ejemplo sucedió con la crisis de 2007-2008 y sus derivadas posteriores, pues luego puede resultar inviable el pago y la familia está quebrada. Por tanto, hay que tener una mirada más larga y un pensamiento bastante curioso que, por ejemplo, Miguel Ángel Revilla solía decir, de que se puso de moda, antes de esa crisis citada, el hacer las lunas de miel, pero también ciertos viajes para poder demostrar en fotografías a los parientes y a los amigos de que uno había estado en Phuket, en Tailandia, en la zona de Varadero o de Acapulco, Veracruz, en Bariloche, en un montón de lugares turísticos que se generaron como polillas a la miel, bueno, metiendo dos refranes en uno, pero se entiende la idea que en buena medida obviaban lo más cercano, turismo dentro del propio estado, en lugares muy interesantes y en lugares no tan lejanos como por ejemplo puede ser la Costa Azul, pero tampoco mencionando el tema de Córcega o Cerdeña, lugares que no desmerecen del territorio del Golfo de México, Córcega o Cerdeña, que en buena medida el problema viene de cuando estos lugares se masifican. Cuando los lugares pequeñitos que se convierten en lugares de grandes atracciones de gente, como por ejemplo la playa de las Catedrales. Era un lugar bucólico, pastoril, muy bonito, que prácticamente nadie conocía, y luego se convirtió en... Es un poco lo que se le acusa a Arguiñano. Arguiñano socializó una serie de productos que antes eran llamados para pobres, y que incluso algunos pescados de este tipo se regalaban en las pescaderías y luego se convirtieron casi en productos de lujo con esa gastronomía que enseñó prácticamente a todo el mundo a través de la televisión. Antes había estado Subijana en televisión y luego el que más ha tenido tirón ha sido este muchacho Arguiñano. Y en el ámbito del turismo esto también ha llevado, por ejemplo, a la restricción, por ejemplo, la playa de las Catedrales, la restricción respecto de cuando explotó el ámbito de San Juan de Castelluache con Rocadragón en Juegos de Tronos, en el hecho de limitar el ingreso y saber, evidentemente, que el turismo hay que potenciarlo, pero también atemperarlo con una tarta de diversificación económica para que no tengamos esa dificultad respecto de nuestra vida diaria y lo que se suele hablar respecto de la gentrificación de las ciudades, la situación respecto de los cascos históricos, los cascos antiguos y muchos elementos que son estudiados respecto del ámbito turístico y su relación con otros ámbitos, pero que en buena medida también tienen que ver con las infraestructuras, el tema de los aeropuertos, de los puertos. Recordemos, hasta 1994 no llegaba ningún crucero ni ferry a Bilbao. Y ya llegaban unos cuantos a Santander, con la familia Piñeiro. Gonzalo fue alcalde, pero también estaban ligados a P&O. Luego empezó a venir el primer ferry que llegó a Bilbao, el Pride of Bilbao, y que luego ha llegado a unos monumentos bastante interesantes. Y evidentemente la conexión con el tema del aeropuerto, hay que hacer la conexión público-privada y hacerlo bien, de manera sensata,
porque, evidentemente, todo puede ir a bien o puede ir a mal, con lo cual el debate sigue abierto. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpen.